¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos pasó esto? Grayson Hawthorne. Apretó el volante mientras su elegante coche negro avanzaba a gran velocidad bajo la lluvia torrencial. La rabia que hervía dentro de él coincidía con la tempestad que rugía en el cielo nocturno. Nunca había conducido tan rápido por las sinuosas carreteras suburbanas, pero aquella noche, sus emociones superaban cualquier precaución. Su mente reproducía una y otra vez la noticia impactante que había hecho añicos el mundo de amargura que había construido con tanto esfuerzo. Zora tiene un bebé. Todo ese tiempo desde el divorcio, Grayson había intentado enterrar cualquier pensamiento sobre su exesposa Zora. Se repetía que no sentía más que resentimiento hacia la mujer que a su juicio lo había traicionado. Sin embargo, cuando un viejo conocido mencionó casualmente haber visto a Zora acunando a un bebé en una tienda de comestibles local, el corazón de Grayson casi se detuvo. Al principio se negó a creerlo. No podía ser cierto, insistió para sí mismo. Zora no tendría un hijo tan pronto después de su separación, a menos que hubiera sido concebido mientras aún estaban casados, una posibilidad que cayó sobre él como gasolina sobre el fuego. Los nudillos de Grayson se pusieron blancos sobre el volante, mientras el dolor y la sospecha resurgían con fuerza. Apenas podía ver la carretera a través de las lágrimas furiosas que nublaban su visión. Su corazón latía con una mezcla tóxica de celos y angustia. Si el bebé nació ahora, el tiempo sugiere que Zora estuvo embarazada en nuestros últimos días juntos. Embarazada, y yo nunca lo supe, pensó, sintiendo cómo el estómago se le encogía ante la idea. Recordó su última pelea con vívido detalle. Durante meses intentó convencerse de que había hecho lo correcto, que había estado justificado al dejarla marchar. Pero la idea de que ella hubiera ocultado un secreto así, ya fuera un bebé suyo del que él nunca supo, o peor, un bebé que no era suyo, destrozó el frágil control que aún mantenía sobre sí mismo. Se sintió traicionado de nuevo. La lluvia golpeaba el parabrisas cuando giró hacia la calle, tranquila donde Zora vivía ahora. Su casa apareció ante él, una vivienda modesta de una sola planta con un pequeño porche muy distinta del lujoso ático que una vez compartieron como marido y mujer. Ver aquella morada humilde provocó en Grayson un leve destello de culpa. Recordó cómo Zora había dejado atrás las comodidades de la riqueza sin mirar atrás, marchándose solo con unas pocas maletas y su orgullo. En aquel momento él había estado demasiado enfadado para importarle, convencido de que ella no merecía ninguna parte de su fortuna después de lo que había hecho o de lo que él creía que había hecho. Un relámpago iluminó la entrada mientras Grayson aparcaba. Apagó el motor y se quedó sentado en silencio unos instantes, con la lluvia golpeando el techo del coche. Su pulso corría desbocado. Este enfrentamiento despertaría un dolor que había intentado enterrar. ¿Por qué estoy siquiera aquí?, preguntó una pequeña voz de duda. Pero él sabía por qué. Si existía siquiera la posibilidad de que el bebé fuera suyo, necesitaba saberlo. Y si no lo era, si Zora realmente había seguido adelante y había tenido un hijo de otro hombre tan pronto después de dejarlo entonces. Grayson cerró los ojos con fuerza intentando calmar la tormenta dentro de él. De pronto comprendió que más allá de la ira, un sentimiento aún más profundo dominaba su tumulto, el dolor. La idea de Zora con otra persona empezando una familia que no fuera con él, le dolió en un lugar profundo del alma. Había creído que no podía sentirse peor que el día que ella se marchó. Estaba equivocado. Con una respiración decidida, Grayson salió bajo la lluvia. Las gotas frías empaparon su costosa chaqueta al instante, pero él casi no lo notó. Cada paso hacia la puerta estaba impulsado por la adrenalina. Ni siquiera consideró tocar el timbre. Agitado, probó el picaporte. Para su sorpresa, cedió. La puerta estaba sin llave. La empujó con más fuerza de la necesaria, haciendo que golpeara contra la pared interior. Zora. La voz de Grayson resonó áspera en la pequeña sala. El agua goteaba de su cabello oscuro sobre el suelo de madera. Allí se quedó con el pecho agitado y los ojos buscando a la mujer que había perseguido sus pensamientos durante meses. A la luz cálida de una sola lámpara, la vio.
Zora estaba paralizada en el arco que conducía a la sala de estar, con los ojos marrones abiertos de sorpresa. Parecía que se dirigía hacia la puerta en el momento exacto en que él irrumpió. Y en sus brazos, envuelto en una suave manta amarilla, estaba la inconfundible figura de un bebé recién nacido. El aliento de Grayson se cortó. El tiempo pareció congelarse entre un latido y el siguiente. La ira que lo había impulsado hasta allí se desvaneció tan rápido como el agua que goteaba de su abrigo. Sus ojos grises quedaron fijos en aquel pequeño bulto protegido contra el pecho de Zora. El bebé dejó escapar un pequeño gemido, y Zora instintivamente meció al recién nacido con suavidad su expresión, pasando de la sorpresa a una preocupación tranquila mientras miraba a su hijo. En ese momento, Grayson no pudo moverse ni hablar. La escena ante él era algo que jamás había imaginado Zora, su exesposa, de pie, a pocos pasos de distancia, luciendo a la vez familiar y diferente. Su figura estaba un poco más llena, presumiblemente por el embarazo, y las leves ojeras bajo sus ojos evidenciaban noches en vela cuidando a un bebé. Sin embargo, la maternidad le otorgaba un aura de fuerza y ternura, que él casi podía sentir desde el otro lado de la habitación. La postura protectora de Zora, la forma en que sostenía la cabeza del bebé y murmuraba un suave shh para calmarlo, atravesaron el corazón de Grayson como un dardo. Su ira vaciló, reemplazada por una oleada de emociones mucho más poderosas y confusas: alivio de verla sana y salva añoranza, al tenerla de nuevo ante sus ojos, y un dolor profundo porque verla así le recordaba con fuerza todo lo que había perdido. Zora fue la primera en romper el silencio. Grayson susurró con incredulidad y aprensión mezclándose en su voz. Inconscientemente apretó más al bebé contra su pecho, como si quisiera protegerlo de la tensión que crepitaba en el aire. Grayson tragó saliva, sintiendo la garganta súbitamente seca. Abrió la boca para responder, para exigir explicaciones, para gritar su dolor, pero no salió sonido alguno. Estaba completamente desarmado por la frágil vida en los brazos de Zora y por la mirada ferozmente tierna con la que ella sostenía al niño. Por primera vez desde que había irrumpido en la casa Grayson, se permitió observar realmente al bebé. Un diminuto rostro asomaba entre la manta sonrosado y de rasgos delicados. Los ojos del pequeño estaban cerrados y unas pestañas finas descansaban sobre mejillas redondeadas. Algunos rizos suaves de cabello oscuro escapaban por el borde de la manta. Algo profundo se movió dentro de Grayson, mientras una realización comenzaba a florecer en su mente. Podía verlo, el sutil eco de sus propios rasgos, en aquel rostro diminuto, quizá la forma de la barbilla, o la manera en que la manita del bebé que había escapado de la manta se cerraba en un pequeño puño idéntico a como él mismo apretaba las manos cuando estaba tenso. El corazón de Grayson golpeó dolorosamente. ¿Lo estaba imaginando? ¿Podía ser Zora? Lo observaba con ojos cansados. El shock inicial en su rostro se había desvanecido, dejando en su lugar una tristeza cautelosa. ¿Qué haces aquí?, preguntó suavemente. No había ira en su tono, solo cansancio e incertidumbre. Grayson luchó por encontrar palabras. Momentos antes había imaginado este encuentro lleno de gritos y acusaciones, pero ahora, enfrentado a la inocencia del bebé dormido y a la mujer que una vez amó más que a nada, su furia parecía absurda, incluso cruel. Se dio cuenta de que casi había irrumpido vociferando, mientras Zora sostenía a un recién nacido. «Escuché», comenzó con voz ronca, deteniéndose para aclararse la garganta. Cuando habló de nuevo, su voz era más suave, una respuesta inconsciente a la pequeña presencia entre ellos. «Escuché que tenías un bebé». Obligó a sus ojos a encontrarse con los de Zora. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Los labios de Zora se apretaron en una línea delgada y apartó la mirada unos instantes. Grayson podía ver la tensión en sus hombros. «Deberías haber llamado», dijo al fin. Un relámpago iluminó la ventana delantera, resaltando las palabras no dichas entre ellos. «¿Por qué viniste?», flotó en el aire sin pronunciarse. Grayson dio un paso hacia adentro con incertidumbre y cerró la puerta con un suave clic. Ahora estaba completamente dentro de la casa, un umbral que jamás pensó volver a cruzar.
La acogedora sala de estar estaba modestamente amueblada, muy lejos de la opulencia que él había proporcionado alguna vez, pero se sentía cálida y vivida. Una manta tejida sobre el sofá, un montón de ropita doblada en la mesa de centro, un tenue aroma a talco para bebé. Esos pequeños detalles tiraron de algo dentro de él. Sus ojos regresaron a Sora y al niño. Una gota de agua cayó de su ceja, y Sora la notó. «Estás empapado», dijo en voz baja, frunciendo el ceño con preocupación, un viejo hábito suyo, cada vez que él regresaba sin paraguas bajo la lluvia. Antes de que pudiera responder el bebé en brazos de Sora, se movió con un suave quejido. Sora bajó la mirada de inmediato, toda su atención volviendo al pequeño. Grayson la observó mientras se balanceaba suavemente tarareando algo bajo. Sus trenzas largas y oscuras caían sobre su hombro, ocultando parcialmente su rostro, mientras inclinaba la cabeza para rozar la frente del bebé con la suya. El pecho de Grayson se contrajo ante aquella imagen tan tierna. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Dentro de él, las emociones se arremolinaban: envidia por no haber estado allí desde el principio, para consolar a su hijo, culpa por no haber estado con Sora, cuando trajo esta vida al mundo, y una punzada profunda al ver el amor maternal de ella desplegarse ante sus ojos. Dio un paso cauteloso más cerca. ¿Es niño o niña?», preguntó suavemente. La pregunta le salió más baja y delicada de lo que esperaba, casi un susurro, temiendo que Sora no pudiera oírlo sobre el golpeteo insistente de la lluvia afuera. Sora levantó la mirada hacia él. Parecía sorprendida por su tono, como si se hubiera preparado para una confrontación y no para una curiosidad tan tranquila. «Una niña», respondió después de un momento con la voz teñida de una mezcla igual de orgullo y vacilación. Pasó un dedo por la mejilla del bebé, y la pequeña respondió con un suspiro diminuto. «Una niña. Tengo una hija». El pensamiento golpeó la mente de Grayson con una fuerza abrumadora. Se sintió mareado. Si aquella niña era suya, lo era realmente, tenía que saberlo. Y sin embargo casi temía preguntarlo directamente. Parte de él ya conocía la respuesta. Podía sentirla en sus huesos, en lo más profundo de su corazón. A pesar de toda la ira y el dolor, siempre había existido una chispa obstinada de esperanza, la esperanza de que el amor que él y Sora habían compartido había sido real y exclusivo. Aquella chispa ahora ardía con intensidad, acompañada por la aterradora posibilidad de que él hubiera cometido un error terrible. Grayson llevó una mano húmeda por la lluvia a su rostro, intentando recomponerse. Se dio cuenta de que estaba temblando. Cuando bajó la mano, Sora lo observaba, su expresión más suave, aunque todavía cautelosa. Un trueno retumbó a lo lejos mientras la tormenta comenzaba a alejarse, dejando solo el golpeteo suave de la lluvia en el techo. Él se armó de valor y dio otro medio paso hacia adelante. Su voz salió en un susurro: «Sora». ¿Ella? Su garganta se cerró alrededor de las palabras. Las obligó a salir con el corazón martilleándole el pecho. ¿Es mía? Sora inhaló bruscamente y por un instante un destello de dolor cruzó su rostro. Lágrimas brillaron en sus ojos mientras miraba a Grayson. En lugar de responder de inmediato, acomodó ligeramente a la bebé como si quisiera ofrecerle una mejor vista. «Se llama Arya», dijo con voz inestable. Miró hacia la pequeña, que ahora estaba despierta y parpadeaba curiosa hacia el recién llegado. Los grandes ojos de la bebé, de un cálido color avellana dorado, se fijaron en Grayson, y una diminuta mano se extendió hacia el sonido de su voz. El corazón de Grayson dio un vuelco. También estaban en los ojos, aquella mezcla única de ámbar y verde. Sus propios ojos eran grises, los de Sora de un marrón profundo. Pero ese avellana dorado era un rasgo de la familia Hawthorne. Lo había visto en retratos antiguos de su abuela. Ver aquel color inconfundible en la mirada curiosa de Arya eliminó la última sombra de duda. Un sonido ahogado escapó de su garganta mientras miraba de Arya a Sora, quien asintió en silencio, respondiendo por fin a la pregunta que él apenas había podido pronunciar.
Sí, susurró con lágrimas desbordándose mientras esbozaba una pequeña sonrisa triste. Es tu hija, Grayson. Al escuchar esas palabras, Grayson sintió que las rodillas casi se le doblaban. Tenía una hija, una hermosa parte viva de él y de Zora. Una oleada de alegría quiso brotar, pero fue aplastada casi de inmediato por un peso abrumador de culpa y arrepentimiento. Se lo había perdido todo: el embarazo de Zora, el nacimiento de su hija, las primeras semanas irreemplazables de la vida de Arya. Todo porque él no había estado allí. Todo porque no había confiado en la mujer que amaba. «Dios mío», murmuró con la voz cargada de emoción. Grayson dio un paso más con sumo cuidado hasta colocarse justo frente a Zora y la bebé. Temía moverse demasiado rápido, como si cualquier gesto brusco pudiera romper la frágil realidad de aquel momento. Sus ojos absorbieron cada detalle de la pequeña Arya: el fino cabello, la naricita redonda, la forma en que su diminuto puño agarraba un pliegue de la blusa de Zora. Sintió lágrimas arder en los bordes de sus ojos. Zora lo observó atentamente. Un torrente de emociones cruzó su rostro: alivio, miedo, tristeza y algo que parecía añoranza. Allí, frente a frente, más cerca de lo que habían estado en mucho tiempo, permanecieron con su hija entre ellos. Lentamente, Grayson levantó una mano en silencio pidiendo permiso para tocar al bebé. Zora dudó solo un instante antes de asentir suavemente. Su mano grande acarició con delicadeza la espalda envuelta de Arya. La bebé lo miró, y en ese instante Grayson sintió una conexión tan visceral que casi le quitó el aliento. Esa personita diminuta era su carne y sangre. Una vida inocente que él había ayudado a crear. «Hola, Arya», susurró con la voz quebrándose mientras una lágrima finalmente escapaba por su mejilla. La bebé respondió con un gorjeo suave, sus pequeños dedos aferrándose aún más a la camisa de Zora. Grayson soltó una risa temblorosa que era mitad risa y mitad sollozo. Zora se mordió el labio mientras los observaba madre e hija. Sus propias lágrimas cayeron en silencio, una de ellas aterrizando sobre la manta de Arya. Los tres permanecieron así durante un largo momento, una estampa conmovedora e improbable de una familia rota, que quizá aún podía recomponerse. Se puede sentir eso, el peso de lo que acababa de ocurrir. Un hombre que irrumpió en la casa de su exesposa, dispuesto a enfrentarse a ella completamente desarmado, ante la visión de su hija recién nacida, una niña cuya existencia él jamás imaginó. Si ya estás invertido en la historia de Grayson y Zora, si te preguntas cómo podrán navegar esta situación imposible, entonces bienvenido a Mr. Romance Story Vault, donde compartimos historias de emociones reales, segundas oportunidades y ese tipo de amor que sobrevive incluso a los peores errores. Dale al botón de suscribirte ahora mismo y activa las notificaciones porque esta historia apenas está comenzando. Estamos a punto de profundizar en lo que los separó, el dolor que los mantuvo alejados, y si el amor realmente puede sanar heridas tan profundas. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Y si estás sintiendo esta historia, deja un me gusta y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has descubierto algo que cambió por completo todo lo que creías saber? Ahora averigüemos qué fue lo que realmente ocurrió entre Grayson y Zora. Grayson finalmente apartó los ojos del bebé y miró a Zora. ¿Por qué?, empezó a decir, pero las preguntas se fragmentaron en una docena más dentro de su garganta. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos pasó esto, Zora? Entendió las preguntas no dichas. Dio un paso cuidadoso hacia atrás e inclinó la cabeza hacia la sala de estar. «Deberíamos sentarnos», dijo con suavidad. «La despertaremos si seguimos aquí de pie». Tenía razón. Los párpados de Arya volvían a caer, el entusiasmo por una cara nueva dando paso al sueño típico de un recién nacido. Obedientemente, Grayson siguió a Zora hacia la sala. Se quitó la chaqueta empapada y la colocó sobre el respaldo de una silla sin notar el pequeño charco que se formaba debajo. Toda su atención estaba en Zora y en la niña. Zora se acomodó en el sofá, ajustando al bebé en sus brazos, quien ya dormía otra vez.
Grayson se sentó en el extremo opuesto del sofá, incierto y nervioso. De pronto se sintió como un intruso en ese pequeño y cálido mundo, que Zora había construido un mundo cuya existencia él no había sospechado hasta hacía solo minutos. El silencio se extendió entre ellos, lleno únicamente por la respiración suave de su hija dormida. La mente de Grayson giraba con emociones y preguntas incontables, pero se obligó a mantener la calma aunque fuera por la bebé. Se dio cuenta de que sus manos temblaban levemente por la adrenalina y por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Zora fue quien por fin rompió el silencio. «No quería que lo supieras así», dijo en voz baja sin mirarlo a los ojos. Su mirada estaba fija en el rostro sereno de Arya mientras la mecía suavemente. «Yo traté de evitarlo». «¿Cómo más iba a enterarme, Zora?», respondió Grayson con suavidad. Había dolor en su voz, pero no acusación, solo una herida abierta. Aún así, Zora se estremeció. Tomó una respiración profunda preparándose. «Pensé en llamarte tantas veces», admitió. «Cuando descubrí que estaba embarazada después de irme casi te llamé muchas noches». Su voz tembló y tuvo que detenerse para estabilizarla. «Pero entonces recordaba cómo nos despedimos, las cosas que me dijiste». Cerró los ojos y la angustia cruzó su rostro. El corazón de Grayson se hundió. Recordaba demasiado bien las palabras crueles y llenas de odio que le había lanzado en el calor de aquella última pelea. En su dolor y confusión, él había arremetido contra ella de la peor manera posible. «Zora, yo...» comenzó con la voz cargada de remordimiento. «Por favor», lo interrumpió suavemente mirándolo con ojos llenos de lágrimas. «Déjame terminar, Grayson». Él guardó silencio, asintiendo, aunque el corazón le latía con fuerza por miedo a lo que ella diría. Zora tragó con dificultad y continuó su tono medido pero tembloroso. «Cada vez que quería decirte lo del bebé, recordaba la forma en que me miraste ese día. Como si no fuera nada, como si fuera una mentirosa. Como si te diera asco». Su voz se quebró y parpadeó rápido para evitar que las lágrimas cayeran. Meció ligeramente a Arya, tal vez para consolarse a ella tanto como a la bebé. Grayson sintió cada una de esas palabras como un golpe directo al pecho. La imagen de Zora sola, asustada y embarazada, se reprodujo en su mente con dolorosa claridad. Ella había soportado todo sin él por culpa de él. Luchó por hablar a través del nudo en su garganta. «Estaba equivocado», dijo con voz ronca. «Estaba tan equivocado, Zora. Pensé que...» Lo interrumpió el leve quejido de Arya. Zora desvió su atención de inmediato, tarareando la vieja canción de cuna que la abuela de Zora solía cantar. Su voz suave calmó al bebé casi al instante. Grayson la observó en silencio maravillado. La gracia natural y la paciencia de Zora como madre despertaron recuerdos de lo amorosa y gentil que ella siempre había sido con él en los tiempos felices, llevándole cena cuando él trabajaba hasta tarde, masajeándole los hombros cuando el estrés lo mantenía despierto. Ella siempre había estado de su lado. ¿Y cómo le había pagado él? Cuando Arya volvió a quedarse quieta, Zora miró de nuevo a Grayson. «Dijiste que escuchaste que yo tenía un bebé». «¿Quién te lo dijo?», preguntó con suavidad, claramente curiosa de cómo su secreto había llegado a él. Grayson pasó una mano por su cabello húmedo. «Me encontré con Celeste Miller en una gala benéfica ayer», explicó. Celeste había sido conocida de ambos, una mariposa social famosa por su afición al chisme. Ella mencionó que te había visto por aquí con un bebé. Zora cerró los ojos brevemente, y un destello de molestia cruzó su rostro. La lengua suelta de Celeste siempre había sido una molestia. «No confirmé nada», añadió Grayson rápidamente. «En cuanto lo escuché no pude dejar de pensar en ello. Puede que...» Le insistiera para obtener detalles. Se sonrojó levemente al recordar cómo prácticamente había interrogado a Celeste en busca de cualquier fragmento de información. Ella solo conocía el vecindario que él había combinado con una dirección antigua del papeleo del divorcio para encontrar esta casa. Zora abrió los ojos y asintió lentamente. «He mantenido todo para mí. Ya no estoy en redes sociales. No quería que nadie de tu mundo supiera sobre Arya.
dijo con un tono que mezclaba disculpa y desafío, como si esperara que él la juzgara por ocultarse. Grayson negó con la cabeza. Entiendo por qué respondió en voz baja. En su mundo, los asuntos personales siempre terminaban convertidos en escándalos públicos. Si se supiera que la exesposa de Grayson Hawthorne tenía un hijo suyo, habría explotado como espectáculo, algo que Zora sin duda querría evitar. Maldijo silenciosamente el clima de chismes y juicios que la había hecho sentir que debía esconderse. Solo desearía haberlo sabido. Continuó con voz llena de arrepentimiento. Desearía haber estado ahí. Los ojos de Zora se suavizaron un poco ante el dolor genuino en su tono. Yo también, susurró. Pero las cosas estaban demasiado rotas entre nosotros, Grayson. No sabía cómo decirte sin causar más dolor. Grayson se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, las manos entrelazadas. Sé que probablemente soy la última persona que querías ver, dijo con cuidado. Pero estoy aquí ahora y no me iré hasta entenderlo todo hasta que ambos lo entendamos. La miró con sinceridad a través del pequeño espacio entre ellos. Nos debemos al menos esa verdad. Y Arya la merece. Al escuchar el nombre de su hija Zora, asintió lentamente. Está bien, cedió. Podemos hablar. Su tono era cauteloso pero abierto. Grayson soltó un aliento que ni sabía que retenía. Había tanto que decir que no sabía por dónde empezar. Decidió comenzar con la pregunta que lo había atormentado día y noche desde que ella se fue. Zora. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó en voz baja. Sus ojos brillaban con vulnerabilidad, un contraste total con el hombre tormentoso que había irrumpido por la puerta minutos antes. Zora lo miró atónita de que siquiera preguntara eso. ¿Cómo puedes dudarlo?, susurró con la voz espesa. Grayson, yo te amé. Yo... Todavía... Se mordió el labio con fuerza, claramente deteniéndose antes de decir algo irrevocable. Una lágrima escapó y la limpió casi con rabia. El corazón de Grayson dio un salto ante las palabras que ella no terminó. Deseó cruzar la distancia entre ellos y tomarla entre sus brazos, pero se obligó a mantenerse quieto. En su lugar se acercó un poco más en el sofá, acortando la brecha. Yo también te amé, dijo él con la voz temblorosa. Más que a nada. Ese nunca fue el problema, Zora. Nunca dejé de amarte. Zora cerró los ojos como si absorbiera el calor de su confesión. Entonces, ¿por qué me dejaste ir?, preguntó abriendo los ojos para mirarlo directamente. El dolor y la confusión del último año brillaban ahí. ¿Por qué no me creíste? ¿Por qué no luchaste por nosotros? Grayson sintió el escozor de las lágrimas en los bordes de sus ojos. Porque fui un idiota, respondió con la voz quebrada. Estaba cegado por la ira, por mis propias inseguridades y por lo que otras personas me decían. La expresión de Zora cambió. Un destello de amargura tensó su boca. Otras personas, repitió sabiendo exactamente a quién se refería. Tu padre, tu madre, toda esa gente que nunca quiso que estuviéramos juntos. Su tono no era alto, pero estaba cargado de viejas heridas. Él asintió avergonzado. Plantaron muchas dudas y yo las dejé entrar. Eso es culpa mía. Grayson bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. Admitir aquello era como abrir una herida antigua, pero necesitaba hacerlo. Decían que ibas tras el dinero, que avergonzarías a la familia, que no encajarías, que nunca entenderías nuestro mundo. Su voz era baja y espesa de disgusto por esos recuerdos. Cada estereotipo horrible que podían lanzar lo hicieron. Yo seguía diciéndoles que estaban equivocados. Pensé que eso bastaría para protegernos. Zora guardó silencio, los ojos brillando al recordar las formas sutiles y no tan sutiles en que la familia de Grayson la había hecho sentir como una extraña cazafortunas, arribista no de los nuestros. Había soportado tanto en silencio por Grayson. Él se pasó una mano por la cara, el remordimiento evidente en cada línea de su frente. Pero con el tiempo, me duele admitirlo. Algunas de esas cosas me afectaron, especialmente cuando las cosas se pusieron difíciles entre nosotros. Zora apartó la mirada, la mandíbula tensa, mientras luchaba contra lágrimas de tristeza y enfado persistente.
Nunca me importó tu dinero, Grayson, dijo en voz baja. Sabes que nunca quise avergonzarte. Intenté con todas mis fuerzas encajar ser lo que ellos esperaban, pero nada. Nunca fue suficiente. Dijo Zora con la voz temblorosa al recordar las innumerables galas benéficas y cenas corporativas donde había sido ignorada o tratada con condescendencia por colegas y amigos de la familia de Grayson. Por más elegante que se comportara. Lo sé, susurró Grayson. Tú fuiste increíble. Ellos no te merecían y yo fui demasiado débil para defenderte como debía. Me odio por eso. Zora lo miró sorprendida por el tono de autodesprecio tan crudo en su voz. Antes de que pudiera responder, Grayson continuó sus palabras saliendo apresuradamente, impulsadas por la necesidad de confesarse. Pero nada de eso fue lo que realmente nos rompió, ¿verdad? Fue esa noche cuando te acusé de... Titubeó incapaz de decirlo. De engañarte, terminó Zora con bluntamente. Su voz tembló no de ira, sino de dolor por ese recuerdo. Cuando me miraste como si fuera basura y me echaste de nuestra casa. Grayson cerró los ojos mientras una lágrima finalmente se escapaba y caía por su mejilla. La limpió rápido. Jamás podré pedirte perdón lo suficiente, dijo en un susurro apenas audible. Estaba fuera de mí de tanto dolor y quise herirte a ti también. Fue imperdonable. Se obligó a mirarla a los ojos. Al hacerlo perdí no solo a ti, sino la oportunidad de saber siquiera que mi hija venía al mundo. El rostro de Zora se contrajo mientras exhalaba un suspiro tembloroso. Cuando descubrí que estaba embarazada más o menos una semana después de irme, estaba aterrada, dijo con voz pequeña. Todavía estaba procesando nuestra ruptura, y de pronto tenía esta nueva vida dependiendo de mí. Sola. Se apartó una lágrima de la mejilla. Casi te llamé. Tomé el teléfono, pero tú ya me habías bloqueado. Lo hice, admitió Grayson con amargura y arrepentimiento pesándole la voz. Recordó que en el caos inmediato, después de su pelea consumido por la rabia y el dolor, le había dicho a su asistente que bloqueara cualquier llamada de Zora, y hasta había mandado cambiar las cerraduras del penthouse al día siguiente. Una decisión impulsiva y cruel que había lamentado pero que fue demasiado orgulloso para deshacer. Zora asintió confirmando su recuerdo. Tu asistente me dijo que no estabas disponible cuando intenté esa primera vez. No lo intenté de nuevo. Bajó la mirada y una risa hueca escapó de sus labios. Mi orgullo no me dejaba suplicar a un hombre que creía lo peor de mí. Y conforme pasaban las semanas se volvía más difícil imaginar qué podría decir si llegaba a alcanzarte. Tomó un respiro tembloroso y continuó. Una parte de mí esperaba que de alguna manera lo descubrieras y vinieras, pero nunca lo hiciste así, que me preparé para hacerlo sola. Grayson apenas podía ver a través de las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Extendió la mano con cautela y cubrió la mano libre de Zora con la suya. Zora, yo... no sé ni cómo empezar a compensarte esto a ti o a ella, dijo con voz gruesa de remordimiento. He sido un tonto. Pero por favor créeme algo, ni un solo día pasó sin que pensara en ti. Intenté olvidarte, intenté enterrarme en el trabajo y las obligaciones. Incluso intenté, tragó saliva avergonzado, salir con alguien más un tiempo. Pero todo estaba mal. No podía sacarte de mi mente ni de mi corazón. Los ojos de Zora se abrieron ligeramente sorprendida. Claramente no esperaba aquello. No tenía idea, murmuró. Él dejó escapar una risa vacía sin humor. Por supuesto que no. Me aseguré de que no lo supieras. Estoy seguro de que parecía que seguía adelante, pero solo estaba fingiendo, cumpliendo con las apariencias. Apretó suavemente su mano animado por el hecho de que ella no la había retirado. Mi vida se convirtió en reuniones y fiestas vacías, y odié todo eso. Zora estudió su rostro como si quisiera leer la verdad escrita en cada línea. Tú... ¿de verdad no eras feliz? Dijo con una mezcla de preocupación y alivio. Alivio de que quizá ella no había sido descartada tan fácilmente después de todo. Era miserable, confesó Grayson. Perdí lo mejor que me había pasado y fue culpa mía. Un silencio inquieto cayó entre ellos.
Afuera la lluvia se había reducido a una llovizna suave, y el resplandor cálido de la lámpara hacía que la sala se sintiera aislada del resto del mundo. Ambos estaban exhaustos emocionalmente desnudos, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzaba a instalarse lentamente. Alivio de que por fin la verdad estaba saliendo a la luz. Arya suspiró de manera apacible en su sueño, estirando un bracito por encima de su cabeza. Ambos padres sonrieron instintivamente al verla su amor compartido por esa pequeña, eclipsando por un momento cualquier otro pensamiento. «Es hermosa», susurró Grayson rompiendo el silencio. Su mirada era tierna mientras se posaba en Arya. «Gracias por traerla al mundo, por cuidarla». La expresión de Sora se suavizó mientras seguía la mirada de él. «Es lo mejor que me ha pasado», respondió con dulzura. «Mi pequeño milagro». «Nuestro pequeño milagro», pensó Grayson sintiendo una oleada de orgullo y asombro. Miró de nuevo a Sora. «¿Estuviste bien durante el embarazo y el parto? Quiero decir, yo debería haber estado allí», dijo con la voz llena de culpa. «Lamento tanto no haberlo estado». Sora asintió lentamente. Fue difícil al principio. Estaba con el corazón roto y lidiando con las náuseas del embarazo encima de eso. No es una gran combinación. Intentó sonreír levemente ante el eufemismo, pero lo superé. Me mudé aquí y encontré una pequeña comunidad de personas solidarias. Tuve una dula y unas nuevas amigas conmigo durante el parto. No era como había imaginado empezar una familia, pero Arya y yo lo logramos. Grayson escuchó con una mezcla de admiración y tristeza formándose en su interior. «Siempre has sido fuerte», dijo en voz baja, «más fuerte que yo de muchas maneras». Sora le dio una pequeña y triste sonrisa. Hice lo que tenía que hacer por ella. Miró a la bebé con ternura. Un pensamiento golpeó a Grayson. ¿Y tu trabajo? La galería de arte. Antes de su ruptura, Sora había sido asistente de curaduría en una pequeña galería, un trabajo que adoraba. Ella suspiró. Tuve que dejarlo. La galería estaba en la ciudad y yo me vine aquí. Además necesitaban a alguien que pudiera comprometerse a tiempo completo sin complicaciones. Indicó suavemente a Arya con la barbilla. Está bien. Quizá algún día regrese a ese mundo. Ahora mismo ella es mi prioridad. Grayson asintió con comprensión, pero tomó una nota mental. Si Sora quería volver a su carrera artística, él movería cielo y tierra para apoyarla. Por supuesto, bajo sus propios términos. Sora lo miró con una ligera inclinación curiosa de la cabeza. Tú realmente te alejaste de tus padres del negocio. Recordaba lo que él había mencionado antes sobre mantener a sus padres a distancia. Grayson respiró hondo. Otra confesión que hacer. Desde que te fuiste no soportaba estar cerca de nadie que me recordara perderte. Eso incluía a mis padres. Seguíamos hablando, pero evité verlos tanto como pude. No podía soportar escucharlos decir, «¿Te lo dijimos sobre nuestro matrimonio?» o hablar mal de ti. No iba a permitir que pensaran que tenían razón sobre ti. Sacudió la cabeza. Así que sí he estado distante. Delegué más responsabilidad a mis ejecutivos y evité los eventos familiares. El trabajo siguió, pero yo ya no era el mismo. Nada se sentía bien. El rostro de Sora se suavizó por la sorpresa. Extendió la mano y en un gesto de consuelo, apoyó su mano libre sobre la de él, por un momento, reflejando cómo él lo había hecho antes. Lo siento, Grayson. Nunca quise interponerme entre tú y tu familia. Solo quería que me aceptaran, pero nunca quise que los perdieras. No te disculpes, respondió él girando la mano para apretar suavemente la de ella. Fue mi decisión distanciarme. Ellos me dieron una opción desde el principio, ellos o tú. Te elegí a ti. Pensé que ahí acabaría todo, pero siguieron presionando, siguieron socavándonos. Y después de que nos separamos no tenía interés en arreglarlo con ellos. Sora parpadeó conteniendo nuevas lágrimas, conmovida por descubrir que él realmente había luchado por ella más de lo que imaginaba. Sabía que no aprobaban nuestra relación, pero no sabía que había llegado tan lejos. La mandíbula de Grayson se tensó al recordar un enfrentamiento en particular.
El día que le dije a mi padre que iba a pedirte matrimonio, me amenazó con desheredarme, admitió. Le dije que no me importaba, que te amaba, y que construiría mi propia fortuna contigo a mi lado. Al final se retractó demasiado preocupado por la imagen pública, creo, pero nunca nos aceptó de verdad. Luché con ellos una y otra vez, pero quizá no luché lo suficiente cuando más importaba. Zora guardó silencio por un momento asimilándolo. Sabía que Charles y Regina Hawthorne se oponían a su matrimonio, pero no había imaginado que Grayson había arriesgado tanto, que una vez estuvo dispuesto a renunciar a todo por ella, solo para luego perderla bajo el peso de la sospecha. Era una ironía amarga. Lo miró, realmente lo miró, y vio a un hombre cargado de remordimiento. Un hombre que había sido influenciado por los prejuicios de otros, pero que ahora se estaba liberando visiblemente de esas cadenas. «La gente puede cambiar», dijo en voz baja casi para sí misma. Grayson asintió despacio, encontrando su mirada con sinceridad. «He cambiado. Perderte me cambió. Convertirme en padre». Soltó un suspiro. «Aunque solo lo descubrí esta noche, eso también me ha cambiado. Mis prioridades son distintas ahora. Toda la ambición y el dinero del mundo no significan nada si no tengo a mi familia». El corazón de Zora dio un pequeño aleteo lleno de esperanza al oír la palabra familia. ¿Podría realmente incluirlo a él otra vez? ¿Podrían reparar lo que se había roto? Zora se mordió el labio, dando voz al miedo que aún persistía. «Grayson, necesito saberlo. Si intentamos que esto funcione de nuevo, si te dejo volver a nuestras vidas, no permitirás que ellos ni nada más nos envenenen otra vez, ¿verdad?» Grayson se acercó un poco más, su rostro sincero y abierto. «Te lo prometo, Zora. No lo haré. Nunca volveré a dudar de ti así. Ni por un segundo. Pasaré el resto de mi vida compensándote y demostrándote que confío en ti, que creo en ti». Su voz era ferviente, cada palabra cargada de verdad. «Por favor, Zora. Dame la oportunidad de ser el hombre que tú y Arya merecen». Zora lo miró fijamente. En sus ojos vio al mismo hombre del que se había enamorado, amable, generoso, y sí, a veces orgullosamente terco, pero de buen corazón. Ese hombre había sido nublado por la ira y la influencia, pero ahora estaba allí desnudo de todo eso, mostrando su alma. Se dio cuenta de que quería creerle. Le creía. Antes de que pudiera responder, un estruendoso trueno retumbó afuera, un eco tardío de la tormenta. El sonido despertó a Arya, quien comenzó a llorar un llanto agudo y angustiado, provocado por el sobresalto. Inmediatamente ambos padres reaccionaron. Zora acomodó a la bebé en sus brazos, murmurando palabras tranquilizadoras. «Shh, está bien, mi amor. Solo es un trueno». Al mismo tiempo, Grayson instintivamente colocó una mano en la espalda de Arya y se acercó más. «Todo está bien. Estoy aquí», susurró, sin saber si tranquilizaba a la bebé o a las dos. Zora no se apartó de su toque. De hecho, se inclinó ligeramente hacia él mientras intentaba calmar a su hija. «Probablemente tiene hambre», dijo sobre el creciente llanto de Arya con esa nota familiar de preocupación. Grayson asintió y rápidamente recorrió la sala con la mirada. Vio un biberón sobre una mesa auxiliar. «Lo calentaré», dijo tomándolo. La fórmula ya estaba preparada, pero fría. Caminó hacia el pequeño microondas de la cocina, seguramente usado para alimentar a la bebé en madrugadas agotadas, y calentó el biberón unos segundos. Cuando sintió que estaba en la temperatura correcta, volvió deprisa al lado de Zora. Para entonces, la cara de Arya estaba arrugada de disgusto, su llanto alcanzando el máximo. Los intentos de Zora no bastaban sin el alimento que la bebé buscaba. Grayson le entregó el biberón caliente a Zora, quien acomodó a Arya en el hueco de su brazo y guió la tetina hacia la boquita hambrienta. Arya se aferró de inmediato, sus llantos desvaneciéndose en pequeños sorbos desesperados. Ambos padres observaron aliviados cómo su hija se alimentaba. Grayson se dejó caer en el sofá justo al lado de Zora, esta vez sin ninguna pretensión de distancia. Los diminutos dedos de Arya se envolvieron alrededor del pulgar de Zora, mientras bebía sus ojos, cerrándose somnolientos. «Es perfecta», susurró Grayson maravillado.
Sora lo miró con una tenue sonrisa en los labios. ¿Lo es? Respondió suavemente. Tras una breve vacilación añadió. ¿Quieres cargarla? Cuando termine? Los ojos de Grayson se abrieron con sorpresa y gratitud. Me encantaría, balbuceó su voz desgarrada por la emoción. Esperaron en silencio mientras Arya terminaba su biberón. Cuando los sorbos disminuyeron, Sora la levantó con cuidado dándole palmaditas en la espalda, hasta que un pequeño eructo salió seguido de un suspiro satisfecho. Los ojos de Arya empezaron a cerrarse otra vez rendida al sueño. Con sumo cuidado, Sora se inclinó hacia Grayson. Él se acercó más y ella depositó lentamente a su hija en los brazos que él ofrecía. Grayson sintió que el corazón le daba un vuelco al sostener a Arya por primera vez de verdad, apoyando su cabecita tal como había visto hacer a Sora. La bebé estaba tibia y olía dulce. Un pequeño peso que se sentía frágil y al mismo tiempo inmensamente significativo. Arya se movió un poco, luego se acurrucó contra el pecho de Grayson, su pequeño puño apretando el tejido de su camisa. Los ojos de Grayson ardieron con lágrimas de pura felicidad. Miró a la bebé en sus brazos y luego a Sora. «Hola, princesa», susurró a Arya. Y luego, mirándola a ella con intención profunda, añadió en voz baja. «Papá está aquí». Sora contuvo el aliento. Ver a Grayson sosteniendo a su hija con una expresión de asombro, mientras la mecía con tanta ternura, fue casi demasiado para su corazón. Sintió las lágrimas subir, pero esta vez eran de felicidad. Impulsivamente abrumada por la emoción, Sora apoyó su cabeza en el hombro de Grayson. Él se tensó medio segundo por la sorpresa, luego se relajó. Ajustó el brazo con cuidado para asegurar a Arya y levantó el otro para rodear los hombros de Sora. Se quedaron así juntos y unidos, mirando a su bebé dormitar. «Te extrañé», murmuró Sora aún apoyada en su hombro familiar. Grayson giró un poco la cabeza a su mejilla, rozando la sien de ella. «Yo también te extrañé, Sora». Cada uno de los días, susurró. Una lágrima resbaló del ojo de Sora deslizándose hasta la comisura de su sonrisa. Permanecieron en ese abrazo atesorando una cercanía que ninguno de los dos creyó volver a sentir jamás. En la quietud, los tres se quedaron dormidos ligeramente, el día emocional finalmente alcanzándolos. Por primera vez en casi un año, Grayson sintió la esperanza calentarlo desde dentro. Aún quedaba mucho por sanar, muchos asuntos por resolver, pero en ese momento estaban juntos, y eso era un comienzo. Unas horas después, en el profundo silencio antes del amanecer, Grayson despertó con los suaves llantos de la bebé en sus brazos. Parpadeó momentáneamente desorientado por el entorno desconocido. La lámpara seguía encendida, proyectando un halo dorado sobre la sala de estar. La cabeza de Sora aún descansaba en su hombro, sus ojos cerrados en un sueño exhausto. La pequeña Arya se movía inquieta contra el pecho de Grayson, su carita fruncida, mientras dejaba escapar otro débil llanto. Con cuidado de no despertar a Sora, Grayson acomodó suavemente a la bebé en el hueco de su brazo. Sora se movió levantando la cabeza somnolienta. «Grayson», murmuró la confusión en su voz mientras recordaba dónde estaba y lo que había ocurrido. «Está bien, yo me encargo», susurró él rápidamente. Los llantos de Arya se intensificaron, y Sora abrió completamente los ojos, la preocupación pintándose en su rostro. «Probablemente necesita un cambio de pañal», dijo ya incorporándose. «Yo lo hago», insistió Grayson en voz baja. «Descansa. Apenas has dormido». Le dio una mirada tranquilizadora y sin esperar protesta se levantó con Arya en brazos. Sora dudó, no acostumbrada a tener ayuda en plena madrugada, pero asintió vencida por el cansancio. Observó todavía alerta mientras Grayson acostaba a Arya en el sofá donde él había estado sentado. Con movimientos sorprendentemente torpes y decididos, tomó el bolso de pañales cercano. Los llantos de Arya se intensificaron, sus pequeños puños agitándose. El corazón de Grayson se encogió ante su angustia, pero le habló en un murmullo calmado. «Shh, pequeña. Todo está bien. Papá está aquí».
Las palabras le resultaron extrañas en la lengua, pero profundamente correctas. Sacó un pañal limpio y toallitas del bolso. Sora se inclinó para observar, lista para intervenir si era necesario, pero Grayson le dedicó una pequeña sonrisa que era a la vez confiada y nerviosa. «Vi un video sobre esto una vez, créeme, ¿o no?», murmuró. «Vamos a ver si puedo hacerlo». Sora asintió levemente envolviéndose con la manta tejida mientras se mantenía cerca con los ojos puestos en su hija. Con manos cuidadosas, Grayson retiró el pañal sucio y limpió la piel delicada de Arya con una toallita húmeda. La bebé protestó ante la sensación fría, elevando su llanto mientras sus piernas pateaban. Sora automáticamente sostuvo los pies de Arya a su toque, ayudando a calmarla. «Lo estás haciendo muy bien», susurró Sora, viendo la concentración en su rostro. Él logró esbozar una sonrisa tensa mientras desechaba el pañal usado y colocaba el limpio debajo de Arya. Tras un momento ajustando las pequeñas cintas adhesivas, el nuevo pañal quedó asegurado. La envolvió de nuevo en su suave manta y la levantó contra su hombro. «Listo, aquí estamos», arrulló caminando lentamente por la pequeña sala y dándole suaves palmaditas en la espalda. Los llantos de Arya, ya reducidos una vez limpia, comenzaron a apagarse aún más. Grayson la meció suavemente, tarareando sin darse cuenta una melodía que Sora reconoció, una canción de cuna que la niñera de Grayson le cantaba a él cuando era niño. Verlo recurrir a un recuerdo tan tierno para consolar a su hija llenó a Sora de una emoción cálida imposible de describir. En cuestión de minutos, los llantos de Arya se redujeron a algún que otro sollozo. Su diminuta cabeza reposaba en el hombro de Grayson, y una manita se había aferrado a un mechón de su cabello. Sora los observó con un dolor dulce y pleno llenando su pecho. Entonces, su ceño se frunció. Cruzó la pequeña distancia hasta Grayson y posó suavemente la mano sobre la frente de Arya. «Se siente un poco caliente», dijo Sora, la preocupación evidente. Grayson ajustó a Arya en sus brazos para que Sora pudiera comprobar mejor. Él también tocó la frente de la bebé y frunció el ceño. Quizá un poco, admitió. «Podría ser por llorar o por estar tan envuelta, podría ser. Pero revisemos para estar seguros», respondió Sora, ya rebuscando en el bolso de pañales hasta sacar un pequeño termómetro digital. Arya se removió mientras Sora presionaba suavemente el termómetro contra su sien, esperando la lectura rápida. El aparato emitió un pitido suave. Los labios de Sora se apretaron al leer el número. 101.Conabodef. «Tiene fiebre», murmuró la voz tensa por la preocupación. «No es muy alta, pero con los recién nacidos hay que tener mucho cuidado». Grayson sintió una sacudida de alarma. Instintivamente estrechó más a Arya contra su pecho. «¿Es peligroso? ¿Deberíamos llevarla al hospital?», preguntó, sus palabras apresuradas. Sora inspiró hondo para tranquilizarse, repasando mentalmente todo lo que había leído y lo que le habían dicho. «Es una fiebre baja. Podría ser algo menor como un pequeño resfriado, o simplemente que se calentó demasiado». A pesar de intentar sonar tranquila, su voz traicionaba su ansiedad. Rozó suavemente la mejilla de Arya. El rostro de la bebé estaba en efecto un poco sonrojado. «Al ser tan pequeña, creo que deberíamos que la revisen solo para estar seguros». «Entonces esto haremos», respondió Grayson de inmediato. Cualquier rastro de sueño había desaparecido de sus ojos, reemplazado por una concentración absoluta. «Voy por el coche». Sora desapareció en el dormitorio para ponerse zapatos y preparar una ropita más abrigada para Arya, mientras Grayson se enfundaba su chaqueta aún húmeda y tomaba el asiento infantil que estaba junto a la puerta. Juntos aseguraron a una inquieta Arya en él, abrigándola bien. El aire nocturno era frío y silencioso cuando salieron. El amanecer aún estaba lejos. El cielo seguía oscuro, salpicado de unas pocas estrellas débiles entre las nubes. Grayson conducía con una mano firme en el volante, mientras la otra en cada semáforo se extendía hacia atrás para tocar el pie o la mano de Arya, como si necesitara asegurarse de que estaba bien. Sora iba atrás junto al asiento con una mano sobre el pecho de la bebé,
comprobando la subida y bajada de su respiración. De camino, Grayson llamó a un número a través del Bluetooth del coche. Zora escuchó mientras él hablaba en un tono bajo y urgente, con alguien a quien llamó Dr. Everett, explicando que su recién nacida tenía fiebre. Zora recordó vagamente el nombre de un pediatra muy reconocido en la ciudad. Al parecer, Grayson había sabido exactamente a quién llamar sin dudarlo. Tras una breve conversación colgó y encontró la mirada de Zora en el retrovisor. «Nos encontrará en el hospital infantil», dijo. «Estarán listos cuando lleguemos». Zora logró esbozar una sonrisa agradecida, aunque tensa. No le sorprendía que Grayson tuviera el número privado de un pediatra de élite. Lo que sí la sorprendió fue darse cuenta de que él debía haber buscado ese contacto pensando en su futura familia, cuando todavía soñaban juntos. Aquello le provocó una punzada en el pecho. Habían imaginado traer un hijo al mundo, y ahora estaban allí bajo circunstancias tan fracturadas. En la entrada de urgencias del hospital, efectivamente los estaban esperando. Una enfermera los recibió, y Arya fue trasladada con sumo cuidado a una pequeña camilla de examen. Grayson se negó a soltar la diminuta mano de su hija, mientras Zora se mantenía cerca del otro lado con una mano sobre la barriguita de Arya. La bebé, quizá percibiendo la ansiedad a su alrededor, gimoteaba, pero no lloraba mucho. Solo protestaba cuando las enfermeras tomaban su temperatura de nuevo y revisaban su peso. El doctor Everett, un hombre de mediana edad con una presencia tranquilizadora, llegó y les habló con un tono sereno. Examinó a Arya con delicadeza, revisándole los oídos y escuchando su respiración. Arya lloriqueó por las manos desconocidas, y Zora la calmó acariciándole el cabello mientras Grayson mecía suavemente la camilla. «Parece una infección leve», dijo el doctor tras el examen inicial. «Posiblemente solo un resfriado común o incluso una reacción a haber pasado calor o a una noche sofocante. Sus signos vitales están bien y la fiebre es baja». Sonrió con calma. «En los recién nacidos actuamos rápido como ustedes hicieron. Pero en este caso sospecho que estará bien con un poco de acetaminofén infantil y descanso». Ambos, Grayson y Zora, soltaron un profundo suspiro de alivio. Zora cerró los ojos un instante murmurando: «Gracias a Dios». Grayson, sin que nadie lo notara, se secó una lágrima y asintió. Observaron a Arya un rato más en urgencias por precaución. Con la medicina su temperatura bajó un poco. Cuando el cielo empezaba a teñirse de gris, previo al amanecer, Arya volvió a dormirse tranquila. Zora, agotada y aliviada, se apoyó en el costado de Grayson mientras estaban sentados en un pequeño banco de la sala. Instintivamente él rodeó sus hombros y besó la parte superior de su cabeza. «Estuviste increíble», susurró. «Tan tranquila». Ella soltó una risita suave. «Estaba aterrada», murmuró. «Pero tenerte aquí». Ayudó. Levantó la cara para mirarlo. «Gracias por estar, Grayson». Él la miró con ternura, apartándole una trenza suelta del rostro. «No hay ningún otro lugar donde preferiría estar», dijo con toda sinceridad. Compartieron una mirada suave la crisis, habiendo fortalecido aún más el vínculo que renacía entre ellos. En esa sala blanca iluminada por luces fluorescentes, encontraron consuelo el uno en el otro. Cuando Arya fue dada de alta, Grayson los llevó de regreso mientras el sol empezaba a asomarse. Tonos pastel pintaban el horizonte. Zora iba en la parte de atrás nuevamente, un dedo atrapado por la diminuta mano de Arya, mientras la bebé dormía en su asiento. En la casa trasladaron a Arya a su Moisés. La bebé se movió un poco, pero siguió dormida, la arruguita de preocupación en su frente ahora totalmente suavizada. Zora la observó un momento asegurándose de que estuviera cómoda. Luego revisó el termostato para asegurarse de que la habitación tuviera la temperatura perfecta. Grayson se quedó cerca con las manos en los bolsillos, sin apartar la mirada de Arya. La feroz protección y el amor que sentía eran abrumadores, pero intentó contenerlos, sabiendo que Zora también estaba agotada y preocupada. Zora finalmente se dejó caer al borde de su cama, que estaba a solo unos pasos del Moisés en su pequeño dormitorio.
Reprimió un bostezo, la adrenalina de la emergencia desvaneciéndose y dejando un cansancio profundo hasta los huesos. «Deberías descansar un poco», dijo Grayson en voz baja acercándose a su lado. «Has estado despierta casi 24 horas seguidas». «Tú también», respondió ella con una sonrisa cansada. Él dejó escapar una risa suave. «Estoy funcionando solo con adrenalina a estas alturas». Zora miró el Moisés con ansiedad. «Tengo miedo de dormir demasiado profundo». «Y si necesita algo», Grayson tomó su mano con suavidad. «¿Qué te parece esto? Tú te recuestas un rato. Yo vigilaré a Arya. Si hace siquiera un ruidito, te despierto enseguida». Zora frunció el ceño indecisa. Su instinto le gritaba que vigilara a su bebé ella misma, pero su cuerpo suplicaba descanso. Las ojeras bajo los ojos de Grayson le decían que él también necesitaba dormir, y aún así, estaba allí ofreciéndose a quedarse despierto por ella. «Tú también necesitas descansar», protestó suavemente. «Estaré bien», la aseguró él. «Siento que podría quedarme despierto para siempre ahora mismo». Se encogió de hombros. «Además, estoy demasiado alterado como para dormir». Zora buscó su rostro, luego asintió. «Está bien. Quizás solo un ratito». No tenía fuerzas para discutir. Grayson la ayudó a apartar las mantas, y ella se recostó sin siquiera cambiarse de ropa, demasiado agotada. Grayson movió el sillón que estaba en la esquina para colocarlo junto al Moisés, y se sentó inclinándose hacia adelante, los antebrazos sobre las rodillas, los ojos fijos en la diminuta figura dormida de su hija. Sintiendo seguridad por primera vez en mucho tiempo, sabiendo que Grayson las estaba cuidando, Zora dejó que sus ojos se cerraran. En cuestión de minutos, cayó en un sueño profundo y necesario. A medida que la luz de la mañana se hacía más fuerte, Grayson mantuvo su silenciosa vigilia. La casa estaba tranquila excepto por el suave tic-tac de un reloj y los ocasionales suspiros soñolientos de Arya. Observando a su hija dormir y a Zora descansar en la cama cercana, Grayson sintió una abrumadora sensación de paz y propósito. Esto era lo que importaba. Comprendió que cambiaría cada dólar y cada negocio con tal de preservar esta imagen. Su familia segura y junta. Pasada aproximadamente una hora, el cansancio empezó también a tironear de él. Se recostó en la silla luchando por mantener los ojos abiertos. En algún momento debió quedarse dormido unos minutos porque lo siguiente que sintió fue a Zora sacudiéndole suavemente el hombro. Grayson dijo en un murmullo. Él parpadeó enderezándose. La luz del sol se filtraba alrededor de las cortinas. Inmediatamente miró hacia el Moisés. Arya estaba despierta moviendo brazos y piernas, pero aún sin llorar. «Lo siento», dijo rápido. «No quise dormirme». «Está bien», respondió Zora con una sonrisa suave. «Acaba de despertar. No tiene fiebre, ya lo revisé». Su mano permaneció un segundo sobre su hombro, un agradecimiento silencioso por su esfuerzo. Grayson se estiró quejándose un poco por la rigidez del cuello. Zora se agachó junto al Moisés, levantando a Arya y rozando su mejilla con la suya. La bebé emitió sonidos contentos. Al verlas, el corazón de Grayson se hinchó. Se levantó y se acercó inclinándose para observar a su hija, que ahora miraba a sus padres con ojos brillantes, como si los eventos de la noche anterior hubieran desaparecido de su memoria. Ella movió las piernas y un pie rozó la muñeca de Grayson. Él sonrió y besó instintivamente el diminuto pie, haciendo que Zora soltara una risa suave. «Parece que ha vuelto a ser su yo feliz», dijo Zora, el alivio evidente en su voz. Grayson acarició el suave cabello de Arya. «Una niña fuerte», murmuró con orgullo. Zora acomodó a la bebé sobre su cadera. «Voy a darle de comer. Creo que tengo suficiente leche extraída en el refrigerador para esta mañana». Miró a Grayson. «Hay café en la encimera si quieres». Él se dio cuenta de lo sorprendentemente cómodo que se sentía en aquella casa, pese a su tamaño humilde y su distribución desconocida. «Gracias», respondió. Dudó un momento y añadió. «Zora, ¿por qué no te acuestas en el sofá después de alimentarla y me dejas encargarme de la rutina de la mañana?»
Puedo cambiarla otra vez y todo lo demás. Aún te vendría bien más descanso. Ella pareció que iba a protestar, pero un bostezo escapó antes de que pudiera hablar. Arya estaba tranquila por el momento, balbuceando contra el hombro de su madre. Sora asintió lentamente. Quizás sí, solo un poco, una vez que ella esté lista. Grayson sonrió. Lo siguió hacia la sala, luego se desvió hacia la pequeña zona de cocina para servirse café y calentar agua para el té de Sora. Desde allí podía verla sentada en un sillón dando de comer a Arya con un biberón que había calentado. Era una escena doméstica tan pacífica, algo que nunca imaginó volver a ver con ella. Después de la toma, como había prometido Grayson, la animó suavemente a ir a recostarse en el sofá. Ella se mostró reacia, pero él prácticamente la guió hasta el sofá colocando un cojín bajo su cabeza y cubriéndola con una manta ligera. Está bien, cedió ella con una pequeña risa ante su insistencia. Te has vuelto muy mandón. He tenido buen entrenamiento de liderazgo, bromeó él, aludiendo a su experiencia en los negocios. Luego añadió con un tono más suave. Y ahora tengo una misión muy importante. Sora sonrió y cerró los ojos. En cuestión de minutos volvió a quedarse dormida a la profundidad de su agotamiento, claramente no aliviada por solo 1 hora de descanso. Grayson pasó la siguiente hora atendiendo a Arya, sacándole los gases, cambiándola nuevamente, lo cual le valió una pequeña sonrisa adormilada de Sora, al verlo tan competente y simplemente sosteniéndola. Le habló a Arya en voz baja, mientras la paseaba por la sala mostrándole la luz de la mañana, a través de la ventana, describiéndole las fotos familiares en la pared. Era como si quisiera presentarse adecuadamente ante su hija e introducirla en su mundo. Arya lo miraba tranquila y contenta, de vez en cuando haciendo pequeños sonidos como si respondiera. El corazón de Grayson se sentía tan lleno que parecía que iba a estallar. A media mañana se escuchó un suave golpe en la puerta. Grayson frunció el ceño. Ningún vecino o amigo de Sora vendría tan temprano sin avisar. Sora se removió en el sofá abriendo los ojos con somnolencia. «Yo abro», dijo Grayson en voz baja. Arya estaba dormitando otra vez en sus brazos, así que la colocó cuidadosamente en un pequeño columpio para bebés que estaba junto al sofá. Sora se incorporó pasándose una mano por la cara para despejarse. Grayson abrió la puerta apenas esperando quizá a un mensajero o a un amigo preocupado. En cambio vio a las últimas personas que esperaba a sus padres de pie en el porche, luciendo inseguros y fuera de lugar en aquel vecindario modesto. ¿Mamá? Papá soltó sorprendido instintivamente bloqueando la entrada. Sora al oír eso se tensó completamente despierta. Se puso de pie con los ojos muy abiertos mirando hacia la puerta. Los ojos perfectamente delineados de Regina Hawthorne se agrandaron al ver a su hijo con la ropa arrugada en una casa pequeña que ella jamás había pisado. Charles Hawthorne. Carraspeó su rostro una máscara de neutralidad cuidadosamente controlada. «Grayson», dijo su padre. «¿Podemos pasar?» Su tono era educado pero con filo. La mente de Grayson corrió a toda velocidad. ¿Cómo lo habían encontrado al no haber aparecido en una reunión de desayuno programada y no responder llamadas? Seguramente habrían usado sus recursos para rastrearlo. Charles Hawthorne no era un hombre que dejara cosas al azar. El chisme de Celeste combinado con su ausencia debió encender las alarmas. Grayson se dio cuenta de que tenía docenas de llamadas perdidas de la madrugada. Se sintió molesto ante la idea de que invadieran este espacio tan delicado, especialmente sin aviso, pero era mejor enfrentar esto ahora que más tarde. Con un respiro para estabilizarse dio un paso atrás. «Pasen». Charles y Regina cruzaron el umbral recorriendo el acogedor salón con una mirada. Sus ojos luego se posaron en Sora que estaba junto al sofá, una mano protectora sobre el columpio donde Arya dormía. La postura de Sora era erguida con la barbilla ligeramente levantada, preparándose para lo que pudiera venir. La mirada de Regina se deslizó hasta el columpio, enfocándose en la pequeña bebé dentro. Una expresión indescifrable cruzó su rostro. Siguió un silencio tenso y cargado. El contraste entre mundos no podía ser más evidente. Charles y Regina, vestidos impecablemente él,
con un traje perfecto ella, con un conjunto de diseñador, y de pie en una sala sencilla que tenía tanto amor como falta de lujos. Grayson se movió hacia el lado de Sora, colocándose sutilmente delante de ella y de la bebé, como si quisiera protegerlas. Sora encontró consuelo en su presencia. Sintió el leve temblor en su mano cuando la apoyó en la parte baja de su espalda. «¿Qué hacen aquí?», preguntó Grayson a sus padres, en voz baja, rompiendo por fin el silencio. Regina apretó los labios. «Podríamos preguntarte lo mismo, querido», dijo. Su voz tenía ese acento aristocrático habitual, pero sonaba más suave que lo normal. «Desapareciste sin una palabra. Estábamos preocupados». La mirada de Charles pasó de Sora a la bebé dormida, luego a su hijo. Celeste Miller mencionó unas noticias. Algo sobre un bebé. Esperábamos que fuera un simple rumor, pero... Su mirada se estrechó al observar la escena. «Pero es verdad», terminó Regina con un tono mezclado de asombro y confusión. «Grayson, esa es...», señaló al bebé con un ligero movimiento de su mano perfectamente cuidada. «¿Es tu hija Grayson?», enderezó los hombros. «Sí, se llama Arya, es mi hija». Luego añadió con claridad absoluta: «Nuestra hija». Regina inhaló bruscamente, llevándose una mano al pecho. La expresión de Charles se endureció, incredulidad, desaprobación. «Quizá ambas». «No nos lo dijiste», dijo Charles. Su tono tenía el filo de una acusación. «Sabías que venía un hijo en camino y nos lo ocultaste». En su visión del mundo, semejante noticia, por inconveniente que fuera, era algo que debía gestionarse en familia. Grayson sintió como Sora se tensaba a su lado. Una oleada de ira brotó dentro de él en defensa de ella y de su hija. «No se los dije porque yo mismo lo supe anoche», respondió con voz fría. Eso dejó atónitos a sus padres. «¿Qué?», preguntó Regina en un hilo de voz. Miró a Sora con evidente confusión. «Es cierto», Sora levantó la barbilla. Habló con claridad y respeto, aunque su mano no se apartó ni un segundo del columpio de Arya. «Sí. Grayson se enteró de Arya anoche. Fui yo quien decidió no informar a nadie de su familia». Charles emitió un sonido desaprobatorio. «Entonces, esto se nos ocultó deliberadamente». Grayson dio un paso adelante con la mandíbula apretada. «Se me ocultó a mí, padre. Y viendo cómo están reaccionando ni siquiera 60 segundos después de entrar, ¿de verdad puedes culparla por querer ocultárselo a ustedes también?». Los ojos de Charles destellaron ante la reprimenda. «Somos tu familia». «Esto...». Gesticuló vagamente hacia la casa y hacia Sora. «Esta situación nos afecta a todos. Tú tienes responsabilidades, una reputación». «Ni una palabra más», lo interrumpió Grayson bajo y firme. Sentía un temblor de furia protectora bajo la piel. «Si dices una sola palabra insinuando que esto no es una bendición, o que Arya no encaja en algún plan correcto, te lo juro». Regina, percibiendo la escalada, puso una mano en el brazo de su esposo. «Charles», dijo suavemente, y luego miró a Grayson. «Estamos sorprendidos, cariño. Por supuesto que un nieto es una bendición». Las palabras salieron tensas, como si tuviera que reajustar su visión de la realidad al instante. Su mirada volvió a Sora, y por primera vez hubo una vacilación incómoda en su porte normalmente impecable. «Hola, Sora». «Señora Hawthorne», respondió Sora con una inclinación leve. A pesar de su voz controlada, su corazón latía frenético. Nunca imaginó que enfrentaría a sus suegros con su bebé tan pronto, ni de una manera tan abrupta. Regina carraspeó. «Vinimos porque estábamos preocupados y para obtener respuestas». Intentó una sonrisa tentativa que no llegó a sus ojos. «Parece que tenemos mucho de qué ponernos al día». La postura de Grayson siguió tensa y protectora. Era dolorosamente consciente de que su padre aún no había reconocido adecuadamente a Sora, y que su madre, aunque más suave, parecía más conmocionada que otra cosa. Arya emitió un pequeño quejido en su sueño, quizá percibiendo la tensión. Sora inmediatamente la levantó del columpio, meciéndola suavemente y susurrándole palabras tranquilizadoras. Los ojos de Regina se dirigieron inevitablemente a la bebé.
Por primera vez algo parecido al calor brilló en ellos. —¿Puedo verla? —preguntó con una voz mucho más suave. Sora dudó un momento, luego dio unos pasos hacia adelante sosteniendo a Arya, para que Regina pudiera ver su pequeño rostro. Charles observaba rígido desde un paso atrás. Su expresión era inescrutable, pero sus ojos estaban fijos en la niña analizando sus rasgos. Regina dejó escapar un leve jadeo cuando Arya abrió los ojos, tal vez despertada por las voces desconocidas. Esos ojos avellana miraron hacia arriba y una pequeña mano se escapó de la manta. Sin pensar, Regina extendió un dedo. La diminuta mano de Arya lo agarró instintivamente. «Tiene nuestros ojos, Charles», susurró Regina con la voz temblorosa. Charles dio un paso adelante casi a pesar suyo, observando más de cerca. Avellana Verde murmuró. Su semblante severo vaciló, mientras absorbía la realidad. Esta era su nieta. «Es hermosa», admitió con aspereza. Un silencio atónito envolvió al grupo mientras los Hawthorne mayores enfrentaban el hecho de tener una nieta. Arya los miraba con una expresión solemne y curiosa, que hizo que Regina soltara una risa temblorosa. La postura tensa de Sora se suavizó un poco. Miró a Grayson, quien parecía tan sorprendido como ella por el cambio en sus padres. Grayson pasó suavemente un brazo por la cintura de Sora. Había prometido apoyarla y este era el momento en que esa promesa contaba. Papá dijo atrayendo su atención. «Sé que esto es mucho para asimilar. Lo fue para mí también. Pero lo importante ahora es que sepan que quiero estar con Sora y criar a nuestra hija juntos como una familia». Charles se irguió recuperando algo de su dureza. «¿Van a reconciliarse, sí?», respondió Grayson sin vacilar. Miró a Sora, quien sostuvo su mirada con una sonrisa suave y un asentimiento. «Lo estamos haciendo». Regina soltó un suspiro y miró rápidamente a Charles antes de ofrecer una sonrisa genuina, aunque todavía cautelosa. «Bueno, eso sí es una buena noticia», dijo. Había alivio, felicidad y un rastro de culpa en su expresión al mirar a Sora. «Todos hemos cometido errores en el pasado. Yo espero que podamos empezar de nuevo por el bien de Arya». Sora sintió que las lágrimas querían salir, pero se mantuvo firme. «Me gustaría eso», respondió con sinceridad. Charles dio un paso adelante con cuidado, evitando mirar la desordenada pila de mantas y biberones sobre la mesa de centro como si pudieran morderlo. Carraspeó. «Sora, nosotros no fuimos amables contigo. Estábamos equivocados». Habló con rigidez, poco acostumbrado a disculparse. «Quiero que sepas que nuestra preocupación siempre fue el bienestar de Grayson, pero ahora vemos que estuvo mal enfocada». Sora parpadeó, realmente sorprendida de escuchar una disculpa, o al menos lo más parecido a una disculpa que Charles podía ofrecer. «Gracias», respondió en voz baja. «Significa mucho para mí». Regina, animada por el paso de su esposo, colocó suavemente una mano en el brazo de Sora. «¿Puedo cargarla?», preguntó con dulzura refiriéndose a Arya. Sora miró a Grayson brevemente. Él asintió con un gesto alentador. Sora transfirió con cuidado a la bebé a los brazos de Regina. Ella la sostuvo con la experiencia de alguien que había criado un hijo, y quizá con más ternura de la que alguna vez había mostrado, favorecida por la sabiduría de los años y por las segundas oportunidades que suelen traer los nietos. Arya miró hacia arriba observando a la nueva persona que la sostenía. Regina sonrió ampliamente cuando la diminuta boquita de la bebé se abrió en una O curiosa. «Hola, cariño», le susurró Regina balanceándose suavemente. «Soy tu abuela». «No eres un tesoro, Grayson». Miró maravillado cómo su formidable madre se transformaba en una abuela cariñosa en cuestión de minutos. Regina trazó con un dedo la mejilla de Arya provocando una pequeña sonrisa. O quizás solo un reflejo, pero para Regina era una sonrisa verdadera. Ella rió esta vez con un sonido genuino y lleno de alegría. Charles se mantuvo cerca, una mano grande apoyada con torpeza pero suavidad en la espalda de Arya. Se veía incómodo, pero en sus ojos había una calidez inesperada.
Tiene la barbilla de los Hawthorne, murmuró con un toque de orgullo. Y el hermoso cabello de Zora, añadió Regina notando los finos rizos oscuros. Zora sintió cómo las emociones se le acumulaban en el pecho. Estas personas, quienes alguna vez la habían mirado con desprecio, ahora contemplaban a su hija con adoración. Quizás el tiempo y la llegada de una nueva generación los habían cambiado más de lo que ella había imaginado. Después de unos minutos, Arya empezó a inquietarse en los brazos de Regina, probablemente sintiendo que llevaba demasiado tiempo con alguien desconocido. Zora avanzó enseguida para recuperarla. «Ven aquí, mi amor», murmuró. Arya se tranquilizó de inmediato al volver con su madre acurrucándose en su pecho. Regina y Charles interpretaron eso como una señal de que era momento de marcharse. «Les dejaremos descansar», dijo Charles, con tono brusco pero claramente abrumado por los acontecimientos. Regina tocó suavemente el brazo de Zora. «Nos encantaría ponernos al día pronto. Quizás podrían venir a cenar a nuestra casa esta semana. Queremos darle la bienvenida a nuestra nieta como se merece». Sonrió también a Grayson con esperanza tímida en su expresión. Grayson miró a Zora dejándole la decisión. Zora, sintiendo el peso de esta rama de olivo, asintió. «Está bien», dijo. «La cena está bien». Regina pareció aliviada. Charles asintió de forma breve. Grayson los acompañó a la puerta. Regina se detuvo para besar la mejilla de su hijo. «Estoy tan feliz por ti, Grayson», murmuró. «De verdad. Y lamento todo lo anterior». Él le dedicó una sonrisa leve pero sincera. «Gracias, madre». Charles estrechó la mano de su hijo con firmeza, lo cual en el lenguaje de los Hawthorne decía más que cualquier discurso. «Hijo», fue lo único que dijo con un leve gesto respetuoso. Con eso se marcharon subiendo al automóvil con chofer. En cuanto el vehículo desapareció por la calle, Grayson cerró la puerta y soltó un largo suspiro, como si hubiese estado conteniendo la respiración por un año entero. Zora se sentó en el sofá con Arya mostrando una mezcla de sorpresa y alivio. No era así como esperaba que fuera, admitió. Grayson cruzó la habitación y se sentó a su lado. «Yo tampoco». Extendió la mano para apartar un mechón suelto de su rostro, dejando que sus dedos rozaran su mejilla. «Estuviste increíble. Sé que fue mucho». Zora dejó escapar una risa temblorosa. «No puedo creer que tu padre se haya disculpado. O que tu madre... Bueno, que haya sostenido a Arya así. Jamás lo imaginé». Grayson la atrajo suavemente hacia él, mientras con la otra mano acariciaba la espalda de Arya, que descansaba tranquila en los brazos de su madre. «Finalmente vieron lo que importa», dijo en voz baja. «Solo hizo falta algo tan precioso para atravesar su orgullo». Zora levantó el rostro hacia él. «Gracias por defendernos», susurró. «Sé que todo podría haber sido muy diferente si no hubieras dejado claro dónde te paras. Siempre estaré a su lado», juró él con los ojos grises brillando de devoción. Abrumado por la emoción, se inclinó y besó a Zora suavemente con reverencia. Sus labios eran cálidos y familiares, y ella correspondió al beso sin vacilar, apoyando la mano libre en su pecho. Fue un beso de regreso de promesa y de hogar. Cuando finalmente se separaron ambos, sonreían, y quizá con los ojos un poco húmedos. Arya se movió suavemente entre ellos, recordándoles a su diminuta acompañante. Zora soltó una risita y besó la cabeza de Arya. «Parece que alguien no quiere que la ignoren», bromeó. Grayson rió sintiéndose más ligero que en mucho tiempo. Besó también la frente de Arya y luego la sien de Zora casi por costumbre. «Te amo», murmuró él como si las palabras fueran tan naturales como respirar. Ella lo miró, sus ojos llenos de amor. «Yo también te amo, Grayson». Se quedaron allí un momento abrazándose con su hija en medio, empapándose de la felicidad de la mañana. El día que había comenzado con miedo e incertidumbre, se había transformado en algo hermoso. Un nuevo comienzo no solo para ellos, sino también para su familia extendida.
El prejuicio se encontró con la inocencia y cedió. El orgullo se encontró con el amor y se inclinó. Si esta historia está tocando tu corazón, dale like y déjame un comentario diciendo: ¿crees que la gente realmente puede cambiar? ¿Pueden las familias rotas por prejuicios sanar de verdad? Comparte este video con alguien que esté navegando dramas familiares o buscando reconciliación, porque esto aún no termina. La mejor parte de la historia de Grayson y Zora todavía está por llegar. En las semanas que siguieron, la vida tomó un tono dorado para Grayson, Zora y la pequeña Arya. Encontraron una nueva estabilidad como familia, una basada en comunicación abierta, paciencia y sobre todo confianza. Grayson se mudó casi de inmediato de su ático solitario a la acogedora casa de Zora, al menos temporalmente. Un ático no es lugar para un bebé, bromeó, aunque en verdad no quería pasar ni una sola noche lejos de sus chicas. La casa era pequeña y humilde, pero resonaba con risas nanas nocturnas y el suave murmullo de conversaciones sinceras. Su reconciliación no estuvo libre de desafíos. Hubo momentos en los que viejas heridas reaparecieron, como cuando Zora pedía ansiosamente la confirmación de que él realmente confiaba en ella, o cuando Grayson se despertaba de una pesadilla en la que las perdía otra vez. En esos momentos se abrazaban y hablaban hasta disipar los temores. Cada conversación honesta se convertía en un ladrillo más en los cimientos renovados de su relación. Poco después, Grayson presentó formalmente a Arya y volvió a presentar a Zora al mundo. En una conferencia de prensa sobre una iniciativa filantrópica de su empresa, un reportero preguntó directamente por los rumores de un heredero Hawthorne. La pregunta quedó suspendida, esperando una negación o evasiva. En cambio, Grayson sonrió con orgullo. Sí, tengo una hija. Se llama Arya y es la luz de mi vida. Los tabloides explotaron ante semejante sinceridad, aún más cuando él aclaró que la madre de Arya era su exesposa Zora, a quien pretendía volver a convertir en su esposa. Algunos titulares hablaron de escándalo por el secreto, pero la narrativa pronto cambió a una historia de amor renacido y una familia unida. Ayudó mucho que Regina Hawthorne, en un movimiento inteligente, diera la bienvenida pública a Zora, elogiándola como la madre de su nieta y un miembro querido de nuestra familia. A pesar de la atención pública, Zora y Grayson mantuvieron una vida lo más normal posible. Paseaban por parques empujando el cochecito bajo la sombra moteada de los árboles. Se turnaban en las alimentaciones nocturnas. Zora volvió a pintar durante las siestas de Arya, algo que había dejado de hacer en su época de dolor. Y Grayson, al descubrir sus lienzos, una tarde alabó su talento con entusiasmo e insistió en colgar una de sus piezas en su oficina. Quería apoyar sus sueños del mismo modo que ella apoyaba los suyos. Una noche, durante una cena sencilla, Grayson estaba aprendiendo a cocinar con resultados bastante divertidos. Él se arrodilló con Arya en brazos y le pidió a Zora que se casara con él de nuevo. Esta vez el anillo era uno que él había diseñado especialmente para ella, un diamante central flanqueado por 2 esmeraldas. Simboliza lo que somos, dijo suavemente. Tú, yo y Arya. Nuestro pasado, presente y futuro. Todo. Zora lloró y dijo que sí. Arya aplaudió más porque le gustaba el brillo del anillo que por otra cosa, y Grayson abrazó con júbilo a ambas. Su segunda boda fue mucho más íntima que la primera. La celebraron en el jardín florecido de la propiedad de Charles y Regina, una elección simbólica, pues un año antes habría sido el último lugar donde Zora se habría sentido bienvenida. Sin embargo, ese día el jardín estaba lleno de alegría. Rosas blancas, las favoritas de Zora, adornaban el pasillo. Zora caminó por el corredor improvisado con Arya en brazos, provocando un suspiro colectivo entre los invitados. Grayson corrió a recibirlas a mitad del camino, incapaz de esperar, y los tres se colocaron frente al oficiante. «Sí acepto», dijo Grayson con voz clara y firme cuando se leyeron los votos. «Por supuesto que sí». Deslizó el anillo en su dedo con las manos temblorosas apenas un poco. «Sí acepto», repitió Zora con lágrimas brillando en sus ojos. Su voz tembló de emoción mientras pronunciaba las promesas de fidelidad y amor.
sabiendo que esta vez la sentía todavía más profundamente. Cuando se besaron para sellar su matrimonio entre los aplausos llenos de alegría, Arya, sostenida por un familiar encantado de hacer de niñera, aplaudió de nuevo con entusiasmo, arrancando risas de los invitados. En la pequeña recepción, Regina hizo un brindis que sorprendió a todos. Habló de cómo había juzgado mal a Sora y de cómo la llegada de Arya le enseñó el verdadero significado del amor incondicional. «Ganamos tanto cuando abrimos el corazón», dijo alzando su copa con un leve temblor de emoción. «Por Grayson y Sora, y la hermosa familia que han creado. Que todos podamos aprender de su camino de perdón y amor». Hubo pocos ojos secos cuando las copas chocaron. Más tarde, cuando la fiesta se fue apagando y el cielo se tiñó de naranjas y púrpuras, Grayson y Sora se escabulleron para un momento de tranquilidad. Se quedaron al borde del jardín, observando las luciérnagas parpadear sobre el césped. Arya dormía en los brazos de Sora, agotada por ser la florista improvisada y el centro de atención durante todo el día. Grayson rodeó la cintura de Sora con un brazo y la acercó a él. «¡Lo logramos!», murmuró besando su sien. «De verdad lo logramos». Sora apoyó la cabeza en su hombro. «A través de todos los giros y vueltas, encontramos nuestro camino de regreso», susurró. Lo miró sus ojos reflejando el brillo de las luciérnagas. «Gracias por encontrarme otra vez». Él negó suavemente con la cabeza. «Gracias a ti por darme otra oportunidad. Sé que no fue fácil». Sora recordó aquellos meses solitarios, el dolor y la duda. Todo parecía lejano ahora, como una mala pesadilla desvanecida con la luz de la mañana. «Es más fácil perdonar cuando quien lo pide está de verdad arrepentido y ha cambiado», respondió. «Tú me lo demostraste una y otra vez». Los ojos de Grayson se humedecieron. Miró a su hija dormida acariciando su suave cabello. «La miro y pienso, ¿cómo pude haber estado dispuesto a dejar que el orgullo o el miedo me arrebataran esto?». Sora siguió su mirada y sonrió con ternura ante el rostro angelical de Arya. «Ella ya nos ha enseñado tanto. Nos trajo de vuelta». «Así fue», asintió Grayson. Soltó un suspiro lleno de satisfacción. «Sora, prometo que voy a pasar el resto de mi vida cuidando de las dos. Nunca tendrás que enfrentar nada sola otra vez, y yo tampoco». Sora levantó la mano libre y acarició su mejilla. «Nos cuidaremos mutuamente. Eso es lo que hace una familia». Ante eso, Grayson inclinó la cabeza y capturó sus labios en un beso lento y tierno. Fue un beso lleno de gratitud, pasión, y el dulce sabor del para siempre. En su mente pasaron destellos de todo lo que habían vivido: la pelea devastadora, los meses de soledad, el impacto de verla con un bebé en brazos, las noches catárticas de honestidad y lágrimas, el miedo de casi perder a Arya y el triunfo de elegirse el uno al otro contra todo pronóstico. Cada recuerdo hacía ese momento aún más conmovedor. Se separaron justo cuando Arya abrió los ojos soñolientos, quizás sintiendo la felicidad de sus padres. Miró a ambos con sus sabios ojos de bebé y emitió un balbuceo que sonó un poco como «¿Da?». La boca de Grayson se abrió de sorpresa. «¿Oíste eso?», exclamó. Sora rió suavemente. «Creo que está tratando de hablar contigo». El corazón de Grayson se hinchó. Tomó a Arya de los brazos de Sora y levantó a la bebé con suavidad. «Sí, mi amorcito. Soy Dada», le susurró. Arya extendió la mano y le tocó la cara, gorgojeando de alegría por su atención. Sora los rodeó a ambos con sus brazos, apoyando la cabeza en el hombro de Grayson, mientras miraba a su hija. En ese abrazo sintió la verdad profunda de su viaje. Habían pasado por el fuego y habían salido del otro lado no quemados, sino forjados más fuertes. A medida que aparecían las primeras estrellas, Grayson susurró: «Este es mi felices para siempre». Sora lo miró con los ojos llenos de amor. Nuestro corrigió suavemente, completando el sentimiento. Se quedaron así en el crepúsculo, una familia unida con los ecos de los errores pasados muy atrás y un futuro lleno de esperanza por delante.
En sus corazones sabían que enfrentarían desafíos, todas las familias lo hacen, pero los enfrentarían juntos, armados con las lecciones que habían aprendido, que la confianza es la base del amor, que el perdón puede sanar las heridas más profundas, y que el amor verdadero puede vencer incluso el veneno más amargo del orgullo y el prejuicio. Grayson dio un último beso a la frente de Zora, y luego uno en la nariz de Arya provocando una risita diminuta de la bebé. Zora rió suavemente, y Grayson pensó que era el sonido más hermoso del mundo. En ese momento, bajo el cielo inmenso, sintieron una gratitud abrumadora. Habían recibido un regalo poco común, una segunda oportunidad para amarse y valorarse. Y esta vez lo harían bien juntos. El multimillonario y su esposa, almas gemelas, que habían encontrado el camino de regreso, llevaron a su adorada hija al interior. Mientras caía la noche, listos para comenzar el resto de sus vidas, como una familia unida por el amor, iluminada por la luz firme de la comprensión y la confianza. Poco después de renovar sus votos, Grayson y Zora encontraron una encantadora casa en una calle arbolada a las afueras de la ciudad, un espacio nuevo que era suyo desde el principio. La casa tenía un porche envolvente, un cuarto de bebé pintado en un suave lavanda para Arya, y un estudio de arte con excelente luz para que Zora pudiera crear. Mudarse fue un asunto comunitario. Incluso Charles ayudó a cargar muebles para sorpresa y bromas suaves de todos. En este nuevo hogar cada habitación resonaba con calidez. Los sábados por la mañana, Zora bailaba por la cocina con Arya en brazos mientras hacía panqueques, y Grayson entraba para robar besos a Zora y rozar su nariz contra la de Arya, proclamándose el hombre más afortunado del mundo. Las tardes perezosas de domingo las pasaban extendiendo una manta en el jardín trasero, dejando que Arya gateara sobre el césped bajo ojos muy atentos y soñando en voz alta sobre su futuro. Quizá un hermanito para Arya. Dentro de un par de años, planes de viaje cuando fuera mayor, y proyectos benéficos que querían emprender juntos para ayudar a otras familias necesitadas. Zora retomó un trabajo de medio tiempo en una galería de arte cercana, mientras Grayson organizaba con orgullo su agenda empresarial para ser un padre presente durante esas horas. Paseaba por el parque con Arya, visitaba a Regina, quien se ofrecía a cuidar a la niña en cada oportunidad, para inquietud inicial de Zora y alivio posterior. Regina resultó ser una abuela devota más libre y amorosa que nunca había sido al criar a Grayson. A veces, Zora volvía de la galería para encontrar a Regina y Arya durmiendo juntas en el sofá, mientras Grayson molestaba a su madre por estar malcriando a su nieta. La transformación en la familia Hawthorne fue notable. El prejuicio y el juicio habían sido reemplazados por comprensión y aceptación. No ocurrió de la noche a la mañana. Hubo conversaciones sinceras como aquella noche, en que Regina entre lágrimas le confesó a Zora lo equivocada que había estado al juzgarla por su origen o color de piel, y Zora compartió cuánto le habían dolido esas actitudes. Fue catártico para ambas. Charles, nunca partidario de conversaciones emocionales, mostró su cambio con acciones, creando silenciosamente un fondo fiduciario para el futuro de Arya, invitando a la madre y la hermana de Zora, con quienes ella había vuelto a reconectar a las celebraciones familiares, y asegurándose de que en la empresa de la familia, la diversidad y la inclusión se convirtieran en un valor central. No lo admitiría abiertamente, pero tener una nieta multirracial le abrió los ojos como nada más podría haberlo hecho. Un día de otoño, mientras las hojas doradas giraban por la calle Grayson, llegó temprano a casa y encontró a Zora sentada en la mecedora del cuarto de Arya con la niña durmiendo sobre su pecho. Zora tarareaba una nana, los ojos entrecerrados, y la luz del sol entraba por la ventana envolviéndolas en un halo. Grayson se apoyó en el marco de la puerta, observando en silencio con el corazón tan lleno que le dolía. Para no despertar a la bebé, simplemente le mandó un beso silencioso. Zora sonrió y lo llamó con un gesto. Juntos colocaron a Arya en su cuna. La niña bostezó y se acurrucó con su conejito de peluche. Salieron de puntillas y Grayson abrazó a Zora en el pasillo. «Te he dicho últimamente lo increíble que eres», susurró. Ella ladeó la cabeza fingiendo pensar. «No desde el desayuno», bromeó.
Él rió y le rozó el cuello con la nariz. Bueno, lo eres. Arya tiene tanta suerte de tenerte como mamá, y yo tengo tanta suerte de tenerte como esposa. Sora le rodeó el cuello con los brazos. Creo que todos tenemos suerte. Suerte, gratitud y un poco más de sabiduría. A menudo hablaban así reflexionando sobre su trayectoria, ya no con dolor, sino con gratitud por las lecciones aprendidas. Ninguno daba al otro por sentado. Ahora, si alguna vez comenzaba a surgir un desacuerdo, recordaban escuchar primero confiar siempre en las buenas intenciones del otro. Estaban decididos a que su hija creciera en un hogar lleno de respeto y amor. Cuando llegó el invierno, celebraron el primer cumpleaños de Arya, con una reunión acogedora en casa. Hubo pastel, que Arya terminó en gran parte aplastando, y risas cuando Grayson la ayudó dramáticamente a soplar su única vela. Sora se sorprendió a sí misma con lágrimas en los ojos, al darse cuenta de que ese día también marcaba aproximadamente un año desde... Había pasado un año desde que Grayson había descubierto la existencia de Arya, un año desde que sus vidas empezaron a entrelazarse de nuevo. Ella lo abrazó con fuerza en medio de la celebración, y cuando él le preguntó qué ocurría, Sora simplemente negó con la cabeza con una sonrisa. Nada. Todo está bien, dijo, y él lo entendió. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Arya dormía profundamente abrazando un osito de peluche nuevo, Sora y Grayson se acurrucaron en el sofá bajo una cálida manta. Afuera, una nieve suave caía lentamente iluminada por la luz del farol de la calle. Sora apoyó la cabeza en el pecho de Grayson, escuchando los latidos de su corazón. «¿Alguna vez piensas en lo lejos que hemos llegado?», murmuró. «Cada día», respondió él besándole el cabello. «Es el pensamiento que me mantiene con los pies en la tierra y agradecido». Ella lo miró apartando un mechón plateado en su sien, uno que le gustaba imaginar que ella y Arya habían provocado. Si hay algo que he aprendido es que el amor por sí solo no siempre es suficiente. Se necesita confianza, honestidad y perdón también. Casi nos perdemos porque esas cosas faltaban. Grayson asintió con la mirada pensativa al recordar a su antiguo yo. Tan orgulloso, tan fácil de ofender, tan rápido para escuchar las voces equivocadas. Tienes razón. Creo que perderte fue la llamada de atención que necesitaba. Me enseñó lo que el amor real debe ser. No es solo pasión y romance, es estabilidad y bondad. Es creer en lo mejor del otro. Sora sonrió suavemente. Y yo aprendí que algunas cosas valen la pena lucharlas incluso cuando estás herido. Me alegra que lucharas por nosotros cuando volviste. Eso me dio el valor para luchar también. Compartieron un beso tierno, confortados por el calor del otro y el crujido de la chimenea. Afuera la nieve caía como una bendición silenciosa. En los meses y años que siguieron su historia de amor, se convirtió en la columna vertebral de incontables relatos, en reuniones familiares. Como un multimillonario y una amante del arte de un pequeño pueblo se enamoraron, se perdieron por malentendidos, y luego se reencontraron gracias a un milagro llamado Arya. Era el tipo de historia que podría parecer sacada de una película, pero para ellos era muy real y vivida día a día. Sora eventualmente abrió su propio estudio de arte y centro comunitario financiado por la familia Hawthorne, destinado a ofrecer a jóvenes desfavorecidos un espacio para explorar el arte. Lo llamó Second Chance Studio. Grayson hacía voluntariado allí los fines de semana a veces, llevando a Arya con pinturas de dedos para ayudar. El nombre no pasaba desapercibido para ninguno de los dos. Era un homenaje a la segunda oportunidad que la vida y el amor les habían dado. Por su parte, Grayson implementó políticas generosas de licencia parental en su corporación, inspirado en lo que Sora había tenido que enfrentar sola. En las reuniones de la junta compartía sin reparo fotos de Arya, y cuando un ejecutivo anticuado hizo un comentario sarcástico sobre distracciones, Grayson le explicó educadamente pero con firmeza que ser un padre dedicado lo convertía en un líder mejor, no peor. La confianza, el perdón, la paternidad, la ambición, la traición, el prejuicio.
Todos los temas que una vez los habían separado se convirtieron en hilos que al entretejerse con comprensión, solo fortalecieron el tapiz de su vida juntos. Crearon nuevos recuerdos felices para cubrir los dolorosos, los primeros pasos de Arya, que fueron directamente hacia los brazos de su padre, mientras Sora vitoreaba. La primera vez que Sora escuchó a Grayson arrullar a su hija con un antiguo canto espiritual que había aprendido de la abuela de Sora. La expresión en el rostro de Charles cuando Arya lo llamó abuelo por primera vez. Él lloró aunque fingió que algo se le había metido en el ojo. Una tarde de verano, algunos años después, tras arropar a una risueña Arya de 3 años, quien exigió 3 cuentos antes de dormir, 2 de papá y 1 de mamá Grayson y Sora, se sentaron en el columpio del porche observando a las luciérnagas bailar en el crepúsculo. Sora apoyó la mano sobre su vientre. Estaba embarazada de unos meses de su segundo hijo, esta vez un niño. Grayson tenía un brazo alrededor de ella, irradiando una tranquilidad absoluta. Hablaron en voces suaves, soñando con el futuro y reflexionando sobre el pasado. No se les escapaba que si la vida no hubiese tomado los giros que tomó, quizás nunca habrían crecido hasta convertirse en las personas que eran ahora. Sus versiones más jóvenes habían estado apasionadamente enamoradas, sí, pero también eran algo ingenuas y poco probadas por la vida. Ahora su amor había sido probado templado por la adversidad y demostrado irrompible. Solía pensar que los cuentos de hadas eran pura fantasía, dijo Sora suavemente recostándose contra su esposo. Felices para siempre parecía demasiado fácil. Pero el nuestro lo ganamos. Grayson besó su frente apartando sus trenzas. Y seguiré ganándolo cada día, prometió. Sora sonrió levantando el rostro hacia él. Y yo también. Sellaron esa promesa con un beso, de esos que aún les provocaban escalofríos incluso después de años juntos. En ese beso estaba todo el pesar por el tiempo perdido, la gratitud por la segunda oportunidad y la alegría del presente. Cuando se separaron, Grayson posó una mano sobre el vientre de Sora, sintiendo el leve aleteo de la vida dentro. Su hijo dio una pequeña patada como si respondiera, y ambos rieron. Nuestra familia, murmuró Grayson con los ojos brillantes. Al fin tengo todo. Sora cubrió su mano con la suya. Hogar, dijo simplemente. Él sonrió entendiendo a la perfección. El hogar no era la gran mansión donde creció, ni el ático lujoso, ni ningún lugar físico. El hogar estaba allí en ese porche, en ese columpio en los brazos de la mujer, que amaba escuchando los murmullos somnolientos de su hija, a través de la ventana abierta sabiendo que otro niño venía en camino para unirse a ese círculo de amor. Mientras aparecían las estrellas y la cálida noche de verano los envolvía, guardaron silencio simplemente abrazándose. Habían atravesado una tormenta y salido a un amanecer hermoso. Su historia llena de desamor y sanación sería un relato preciado que algún día contarían a sus hijos, no para glorificar el dolor vivido, sino para transmitir la sabiduría que ese dolor les dejó, que el amor verdadero no es un cuento de hadas regalado, sino un tesoro que debe protegerse con confianza y perdón, que las personas pueden cambiar para mejor cuando abren su corazón, y que a veces la vida te da una segunda oportunidad y depende de ti tomarla y no soltarla nunca. En el suave vaivén del columpio, con la brisa nocturna agitando los árboles, Grayson y Sora Hawthorne supieron algo con certeza: su historia de amor imperfecta y desafiante, como había sido, los había formado en quienes estaban destinados a ser. Y juntos continuarían escribiendo sus capítulos de la mano por el resto de sus días. La historia de Grayson y Sora demuestra que el orgullo y el prejuicio pueden destruir el amor, pero la confianza y el perdón pueden reconstruirlo en algo aún más hermoso. Las segundas oportunidades no se regalan, se ganan con humildad, honestidad y el valor de cambiar. Si esta historia te conmovió, haz 3 cosas. Primero, suscríbete a Mr. Roman Story Vault y activa la campanita para más historias sobre amor, redención y segundas oportunidades. Segundo, dale me gusta a este video y comenta qué enseñanza te resonó más.
¿El perdón las segundas oportunidades? El poder de la familia. Tercero, comparte esta historia con alguien que esté viviendo un conflicto familiar, con alguien que haya cometido errores, o con cualquiera que necesite saber que las relaciones rotas pueden sanar. La próxima semana te espera otra historia increíble. Hasta entonces recuerda, el amor no es perfecto. Es complicado, caótico y a veces se rompe. Pero cuando es real, cuando está construido sobre confianza y respeto, puede sobrevivir a cualquier cosa. Tu segunda oportunidad podría estar esperándote. No dejes que el miedo te impida alcanzarla. Este es Mr. Roman. Nos vemos en la próxima historia.